En Twitter, @ecomedios 1220. Acá con el señor Horacio Fernández, una vez más conduciendo este programa, el doctor Jorge Enríquez. Hoy tuve el honor muy grande de matricularme en el Colegio Público de Abogados de la Abogacía de la Capital Federal. Felicitaciones. Muchas gracias. Y en presencia de mis padres, que son lo más importante para mí. Y también tuve el honor de que estén presentes Valentina Etulain, que es una gran amiga, que fue la que me presentó a su vez al doctor Jorge Enríquez. Y no solo eso, sino que el doctor Jorge Enríquez fue quien personalmente me entregó el diploma de matriculado. La verdad que fue un momento muy emotivo para todos, para mi familia, para Jorge, para Valentina y obviamente para mí, ¿no? Fue un momento muy especial para mí. Son únicos esos momentos en la vida. Sí, la verdad que sí. Fue un Así que disfrútalo. Y alguna vez me pasó y es realmente... No te pierdas nada. No, es algo muy, muy emotivo. Aparte fue todo un acto muy protocolar y la verdad que estuvo muy lindo. Bueno. Ahora vamos a la triste realidad de nuestra vernácula de nuestra sociedad y de los problemas, ¿no? La incomodidad del gabinete por la diferenciación de Bullrich y la hipótesis que vuelve a enfrentar a la interna. Bueno, algo que se veía venir, ¿no? Que en cualquier momento... Sí, pero está bastante calentita la cosa, parece. Sí. Bueno, es Patricia siendo Patricia, ¿no? Es Patricia. Uno la conoce. La verdad que ella... Igual yo estoy de acuerdo con la diferenciación que hizo ella. La verdad que estar en... O sea, ella hizo una objeción de conciencia, ¿no? Porque ella, al ser jefa de bloque de senadores de Libertad Avanza, ella objetó, digamos... porque hay una incompatibilidad, aunque claro, no sea legal, por ahí... Es de hecho, ¿no? Sí, es que, o sea, está claro que el pliego, a ver, capaz la gente no sabe lo que es. Había un pliego para que nombrara una jueza en un juzgado federal. Y resulta que esa jueza está a punto de ser nombrada y solamente por el hecho de que es cuñada de un periodista crítico del gobierno, que ni siquiera es kirchnerista, es un periodista del diario Clarín, que investigó a todos los distintos gobiernos, que es Hugo Conadamón, un gran periodista. Muy prestigioso. Y solamente por el hecho de que esta candidata al pliego era cuñada de el periodista, se rechazó su pliego. Algo totalmente... No sé si es ilegal, no creo que sea ilegal, pero porque es facultad del presidente elegir al juez, pero teniendo en cuenta que ella tenía todas las aptitudes para hacerlo, resulta muy llamativo que se retire un pliego así de la nada, ¿no? Sí. O sea, para mí tiene claras intencionalidades políticas y por una cuestión de castigar, digamos, a este periodista. ¿Vos qué opinás? ¿Pensás lo mismo? Yo no soy especialista en leyes, sí. Lo mío va más por lo contable y lo impositivo, así que no te podría hablar, pero visto como un ciudadano normal, sí. Me parece que no hay algo más que lo que se dice, ¿no? Sí, bueno, y lo que hizo Patricia, que al ser la jefa de senadores de la Libertad Avanza, jefa de bloque, ella objetó conscientemente porque no estaba de acuerdo con retirar este pliego. Y a su vez, no solamente eso, sino que lo que se dicen algunas fuentes, es que ofreció su renuncia a la jefatura del bloque al presidente, o sea, muy fuerte. Y no solamente eso, sino que lo hizo público. Duplicó la apuesta, digamos. Claro, y aparte lo hizo público porque lo puso en Twitter, con un tweet súper de Patricia, ¿no? Súper al estilo de ella, diferenciándose bien. Uno la puede querer o no, pero es su estilo y uno la conoce. Y va al frente. Va al frente, sí. Veremos cómo sigue esta situación. Es una noticia en desarrollo todavía. Y lo llamativo es que ella no participa en ninguna de las dos ramas de la interna de la libertaria. Ella tiene su propia gente. Recordemos que muchos diputados del PRO se fueron con ella a Libertad Avanza porque ella lo llevó, ¿no? Damián Arabia, Ahmed Chet, muchísima gente. Y
ella no responde ni a Santiago Caputo ni a Karina Milei, responde para ella misma. Y la verdad que el gobierno también está muy incómodo con ella, porque no saben dónde ubicarla en la de candidata el año que viene. Por un lado, está coqueteando con la ciudad de Buenos Aires. claro, por un lado está la ciudad de Buenos Aires, pero ellos no quieren que vaya a ella, No. ellos quieren que vaya Pilar Ramírez, Claro. que es la jefa de legisladores de la Cámara. Antes querían a Adorni, obviamente Adorni no es viable ahora, pero bueno, ahora quieren que vaya Pilar Ramírez, que recordemos viene de la Cámpora, ¿no? Sí, sí. De todos modos, el tema que de Patricia tiene un caudal propio, o sea, tiene un caudal de votos muy importante, o sea, Sí. por sí, por sí, no porque le ponen puede pegar un portazo en cualquier momento, o sea, por lo menos eso es lo que más de una vez hizo, ¿no? Sí, la diferencia que tiene Patricia con los demás que están en la Libertad Avanza es que ella no necesita la Libertad Avanza. Claro. Y la Libertad Avanza creo que sí la necesita ella. Sí, bueno, recordemos que la elección del 23 la ganó la Libertad Avanza por apoyo de Mauricio y de Patricia, ¿no? Claro. Por ese 20, justamente si uno hace las cuentas, Milei había sacado el 30% y creo que Patricia había sacado el 24, creo que era. Sí, 6-7 puntos. Y Milei, ¿cuánto sacó en el balotaje? 54, 55. O sea, la diferencia está ahí. Son todos los votantes de Patricia se fueron a la Libertad Avanza. Sí, es una reducción, pero Bueno, sí, obviamente. pero tiene lógica. Obviamente mucha gente, debe haber muchas excepciones, pero así a grandes rasgos, la mayoría de los votantes de Patricia se fueron a la Libertad Avanza. Y si vamos un poquito más allá, ¿qué otra persona como Patricia tiene un caudal propio así, hoy? No, Mauricio nada más. Mauricio. Sí. Bueno, pero Mauricio está en otro escalón capaz, Sí. pero después no hay demasiado. No, hay que ver también cuánto el gobierno puede retener de cara a la elección del año que viene de la elección pasada, ¿no? No lo sé. Creo que falta bastante. No, me parece. Buenas tardes a todos. Ahí está Jorge, ¿no? Lo Hola, estamos- Jorge. Y está también Pablo Torello, que está tratando de comunicarse, Sí, está estamos- haciendo señas, que se ha restablecido, ya se lo ve muy rozagante. Así que se lo ve rozagante, o sea, ya se recuperó de su faringitis. Hola, Pablo. Lo que me pone muy contento. Hola Pablo, Buenas buenas tardes, tardes. ¿cómo Hola les va? Jorge. ¿Me escuchan? Ahí está, por suerte, ahí está. ¿Me Sí, escuchan perfecto, ahora? Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo Perfecto. estás? Hola, Jorge. Hola Jorge, hola Horacio, hola Nathan. ¿Cómo estás? No me dejaban meter baza, hermano. Claro, sí, yo te vi. Sí, vos me viste, me avisaste, pero hacía 20 que hacía la seña, parecía que me ahogaba. Bueno, no, lo único que quería comentar es, bueno, me alegro de poder estar de vuelta con ustedes. La verdad que tuve bastante, no podía ni hablar. Cada vez que hablaba tosía. Así que tuve una faringitis fuerte, pero bueno, ya estamos de vuelta en carrera. Y lo único que quería comentar con el tema de Milei y el pliego de esta señora Micheli, es de que hay un problema ahora, porque si hubieran mandado el pliego y no se hubiera tratado en comisión, es una cosa, pero tratándose en comisión, ya está dentro de otro poder legislativo. O sea, lo que está queriendo hacer el Ejecutivo es interferir dentro de otro poder del Estado. Si después Jorge me va a aclarar mejor eso. Y eso es lo grave de todo esto. Institucionalmente es una barbaridad. No puede meterse un poder dentro del otro. Si no se hubiera tratado en comisión el pliego donde ya tenía los votos, aparentemente esta jueza para ser nombrada, es una cosa. Pero otra cosa es cuando ya está. Y bueno, por eso yo creo que Patricia Bullrich hábilmente, ella es conocedora de todo esto, se pone, y además de paso le marca la cancha a Karina, porque Karina la quiere mandar a la ciudad, y ella no quiere ir a la ciudad. Ella cree que puede llegar a ser o candidata a presidente o a vicepresidente, que es lo que le gustaría. Ella no quiere ser candidata, porque la verdad que yo particularmente, y creo que ella lo sabe, no tiene equipo para gobernar la ciudad. No es fácil gobernar la ciudad, gestionarla menos. Por eso yo creo que Patricia no tiene ningún interés en ser candidata por la ciudad. Solamente eso digo. Bueno, sí, coincido totalmente vamos a tratar los dos temas. Primero, sucintamente, bueno, las palabras de Pablo eximen de todo comentario en cuanto a que la independencia
el Poder Judicial acá está sufriendo un grave golpe. Lo que ha dicho él es que, bueno, el mecanismo de selección de los jueces, para hacerlo sintéticamente, el Consejo de la Magistratura, es el que toma examen bueno, con este reglamento que ahora se quiere imponer y que me parece muy aceptable, en donde el examen oral siempre ha tenido elementos subjetivos y que a lo largo de la historia ha demostrado que ha sido así, llega a un punto en que es predominante. Y por ahí esto ha pasado en muchos concursos, alguien de que estaba ubicado sexto, séptimo en el orden de mérito, aparece tercero para que de esa manera esté a disposición del Poder Ejecutivo, en este caso el Nacional, para que lo eleve. Esta doctora, María Verónica Micheli, que es candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal 3 de la Ciudad de La Plata, por parte del Ejecutivo, aprobó todos los exámenes con notas excelentes, tiene 32 años de Poder Judicial, más allá que también en el reglamento este que se quiere ahora aprobar, no da, también se le da un puntaje importante a aquellos que hemos ejercido mucho más tiempo la profesión en forma liberal o en forma particular, que si hemos estado en el Poder Judicial, lo cual me parece que es también muy valorable. Ella ha pasado todos los exámenes, tiene antecedentes muy valiosos. Además, por su coraje, lo enfrentó en su momento al juez Rosansky. El juez Rosansky es un juez de corte zafaroniano, que hizo un show con juicios de lesa humanidad en la ciudad de La Plata, un show, y lo digo con todas las letras. Este juez hizo constituir un día, como si fuera el circo romano, al tribunal oral que integraba en el Teatro Argentino, creo que es de La Plata, y allí, cual emperador romano, poco más faltaba que levantara el pulgar o lo bajara, para que tenía que condenar a personas, a militares que estaban juzgados por delito de lesa humanidad, y respecto de los cuales, como el caso de Jaime Smart, no hay constancia, ni siquiera testimonios, de que pudiera haber de alguna manera influido en decisiones que se tomaban por encima de su nivel. En el caso de Jaime Smart, para hacerlo sintético, tiene 91 años, está preso sin juicio hace más de 30 años, sin ninguna constancia, ni siquiera testimonial, que pueda argumentarse en su contra, porque además, cuando él asume como ministro de Seguridad, la policía bonaerense pasaba a depender directamente del Estado Mayor Conjunto, del cuerpo de ejército pertinente. Bueno, este juez Rosansky, poniendo el tema, tuvo un pedido de juicio político que valientemente impetró a la doctora Micheli, y tiene una trayectoria realmente impecable. ¿Por qué es el motivo este? Bueno, porque aprueba el examen, como en el Consejo de la Magistratura, se eleva la terna, el presidente de esa terna manda el nombre de Micheli. En el Senado, la Comisión de Acuerdos, ahí vi algunas firmas, no vi todas, pero vi la firma del senador Abad, de la senadora Lozada, del senador Werling de Misiones, creo que es del PRO, y creo que también estaba de la senadora Ávila, de Tucumán. En total son 9, no alcancé a ver las otras firmas, de que con esas 9 firmas ya estaba habilitado su tratamiento aprobatorio en el Senado. Es más, ella pasó las audiencias sin ningún sobresalto, pero de pronto alguien descubre que es la cuñada, y acá viene lo grave. No hay ninguna tacha moral, ni ninguna tacha de índole intelectual o falta de preparación, ha pasado todos los exámenes, no tiene ningún antecedente, siquiera una denuncia penal, ya no una condena, por supuesto, una denuncia penal, y alguien le sopla en el oído al presidente de la República que es la cuñada de Volcán Adamón. Tremendo pecado capital que ha cometido esta mujer. Entonces, bueno, Alconada Amón sabemos que fue quien encabezó muchas investigaciones, es un periodista de investigación muy serio, platense él, y que una de las últimas investigaciones que hizo tuvo que ver con el sonado caso Libra,
donde está en el tapete de la responsabilidad penal en la que habrían incurrido el presidente de la República y su hermana Karina Milei. Además de otros funcionarios. Aparte de eso, bueno, ¿por qué tampoco firmaron algunos kirchneristas el pliego? La aprobación para elevarlo al Pleno, simplemente porque también no nos olvidemos que Alconada es el que empieza con el tema de la Rosadita, con el tema de Otesur y los sauces, que eso también molestó profundamente al gobierno kirchnerista. Entonces, bueno, se la quieren hacer pagar con una represalia, algo con su cuñada. Bueno, esto a lo largo de la historia lo hemos visto. Acá hubo un ministro de Justicia que integró un gobierno de facto, que fue Alberto Rodríguez Varela, excelente jurista, excelente profesor, una persona intachable, y su hijo, Ignacio Rodríguez Varela, estuvo durante más de 25 años presentándose a distintos concursos y sistemáticamente en esos concursos que ganaba, era después desalojado de la terna que se mandaba para su aprobación por el Senado, por portación de apellido. Vino el gobierno de Mauricio Macri, con esto no hubo ningún tipo de apología, el gobierno de Mauricio Macri puso las cosas en su lugar, más allá de que pudiera estar, por supuesto que no tuvo, aparte de Rodríguez Valera, no tuvo nada que ver con los delitos de lesa humanidad, pese a que era el ministro de Justicia en ese momento, no tuvo ninguna denuncia, pero aunque las hubiera tenido y aunque hubiera sido una persona condenada, no tienen por qué pagar la responsabilidad penal, no se traslada como si fuera un patrimonio que se transmite por herencia. Hemos tenido ya durante este gobierno algunos casos, como por ejemplo el caso de, bueno, en el gobierno kirchnerista tuvimos el caso también, ahora estoy recordando, el procurador del Tesoro, Sánchez Herrera, hijo del asesinado por Montoneros general Sánchez. No sé si ustedes recuerdan el hecho, ocurrió en el año 72 y fue asesinado arteramente cuando salía de su domicilio. Su hijo, que era estudiante en ese momento, con el tiempo accede a ser procurador del Tesoro de la Nación, dura 15 días cuando la señora, si se la puede llamar de esa manera, Bonafini, descubre que es el hijo del general Sánchez. Entonces es eyectado del gobierno. Y este gobierno tiene dos antecedentes. La mujer de Giordano, un excelente especialista en materia tributaria, osa votar en contra del gobierno, y acá también hay que decir algo. Patricia Bullrich, las cosas en su punto. En aquel momento, cuando la mujer de Giordano votó en contra, dijo que estaba perfecto que lo echaran al marido por lo que había hecho la mujer, porque cuando uno está en el gobierno tiene que disciplinarse y disciplinar a todo su grupo familiar para sostener las postulaciones del gobierno. El otro caso es el caso de la hija de Felipe Domingo Cavallo, que por manifestaciones que hizo su padre, ella era embajadora en la OEA, manifestaciones que hizo sin ofender a nadie, un comentario como podemos hacer nosotros acá, fue también separada de su cargo, obligada a renunciar a su cargo en la OEA. O sea que, sí, con esto concluyo nada más. El patrón se viene repitiendo, y evidentemente ahora el gobierno quiere dar marcha atrás en esto y ya no puede, porque como bien dijo Pablo recién, los proyectos, mensajes o asuntos presentados al Senado, lo dice el reglamento de la Cámara Alta también, no pueden ser retirados o girados al archivo sin anuencia de aquel. O sea, ya no pueden, una vez girado, es el Senado el que tiene la última palabra y no el Ejecutivo quien decide si retira o archiva ese proyecto. Perdón, Pablo. No, está muy clarito. Lo que quería decir con un agravante en el caso de Giordano. La señora de Giordano pertenecía a otro partido político. Es oposición del gobierno, ni siquiera la del... O sea, es un delirio lo que hicieron. Por eso yo creo que este gobierno podrá tener aciertos en lo económico, pero en lo institucional, en lo republicano, es un desastre. Es un absoluto desastre y yo creo que es un peligro. Porque las peleas que está teniendo la hermana con Santiago Caputo, ahora con Patricia Bullrich, que es un sostén importante del gobierno, porque el gobierno, no nos olvidemos que el gobierno no tiene estructura política propia, está toda formada por runflas de masa, de residuales del kirchnerismo, etcétera, etcétera. La verdad que
a mí me alarma sobremanera y todos sabemos que por más que la economía funcione, normalmente la política es lo que se lleva puesta la economía. Y por más que Toto Caputo diga que la economía se va a llevar puesto la política, yo tengo mis serias dudas, sobre todo cuando uno escucha al gobierno hablando del crecimiento, del MAE, de cómo venimos creciendo, de las inversiones, de esto, del otro, pero cuando uno ve la realidad de la calle, ve que el consumo y la mayoría de la gente no está percibiendo ni recibiendo esa mejora que nadie niega que existe, pero existe para un sector muy pequeño de la sociedad y muy favorecido por todas las políticas, eh, pese a que la baja de inflación también ayuda, pero no alcanza. Entonces me parece que le están errando, le está faltando una parte que yo siempre digo que la economía tiene que ser buena, pero la economía tiene que ser buena para la gente, no por la economía en sí misma, porque si no, no va a quedar nadie. Y eso es lo que a mí me parece que este gobierno no tiene. No tiene empatía el presidente, no tiene empatía el ministro, y me parece que ya tiene una claque de aplaudidores que festejan cualquier cosa, y lo veo porque o sea, ellos se toman, la parte que me toca a mí, que es el campo, se atribuyen la cosecha récord, cuando el gobierno no hizo absolutamente nada por el sector agropecuario. Lo único que tengo que reconocer, lo único que hizo el gobierno fue no meterse en la parte ganadera. Pero después en el resto, el gobierno no hizo absolutamente nada. Bueno, muy claro y aparte abarcativo, te viniste con todas las pilas, ¿eh? Eh, vino bien el Vino receso. bien Pablo del receso. ¿Cómo, Natán? Está con eco. ¿Cómo? Sí. No, que vino bien Pablo del receso. Sí, hay un eco. Sí. Bueno, digamos también de que hoy tuve el privilegio de otorgar el diploma de abogado en el Colegio Público de Abogados a Natán. Sí, lo comenté al principio. Lo comentaste al principio. Así que bueno, estaba muy contento su papá y su mamá, que aparte, bueno, tienen 3 hijos, él es el más chico, y en los otros 2 casos no pudieron darle los diplomas respectivos a sus hijos, porque este es el primero que pueden darles, porque en los otros 2 casos, los 2 se recibieron en pandemia, o sea que no había en ese momento ceremonia, así que para el padre y la madre fue un privilegio hoy poderle estar el viernes en la Facultad de Derecho y hoy en el Colegio de la Abogacía Porteña. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy merecidas. Como dije al principio, fue un honor muy grande para mí, tanto que mis padres estén ahí, estén presentes, que eso es algo clave para mí, la familia es lo primero siempre, y que estén Valentina y Jorge lo hizo aún más especial, y aún más especial que Jorge me entregó el diploma. La verdad que me sentí muy emocionado y muy agradecido con Jorge, con Valentina, con mis padres y con la vida, ¿no? ¿Se trabó? No, bueno, hay un tema técnico, pero sí, ya habíamos hablado de ese tema de lo que representa, ¿no? Sí, la verdad que fue algo muy emotivo. Hasta ahora estoy un poco así como en shock todavía. Y eso que fue a las 11 de la mañana. A ver, ¿qué otro tema tenemos para hablar? No, ahora, esperemos que vengan. Sí, ellos, ¿no? Cuando se retome este problemita, quería hablar un poquito con... Ahí volvió Jorge. Hola, te escuchamos, Jorge. Se cortó abruptamente, andamos con problemas de señal porque recién con Pablo pasó exactamente lo mismo, no se lo escuchaba. Sí, había un problemita de eco en el audio, como que repetía. No, pero aparte a Pablo no se lo escuchaba y de golpe me apareció una placa que decía: el anfitrión ha dado por concluida la reunión. Así que dije yo, nos cortaron el programa. Vos estás viendo ahí un problemita. ¿Vos estás con el Zoom ahora o por teléfono? No, estoy por el Zoom, ¿no me ven? Está bien, te escucho perfectamente, ¿eh? Ahora se pone la imagen. Pero no me ven. No, por eso están corrigiendo ese problemita que hubo. Pero podés seguir porque te escucho perfectamente. Volviendo al tema yo quería también señalarle algo que me parece
importante destacar, que es, bueno, el tema de Patricia Bullrich. Yo en parte coincido, pero en parte no coincido con ustedes, porque me parece que le están dando una importancia a la cantidad de votos que puede tener Patricia Bullrich, porque si bien Patricia Bullrich arrimó esa cantidad de votos que permitieron que Milei accediera del 30 al 56%, no nos olvidemos que la gran mayoría de esa gente que la votó y que permitió ese salto del 30 al 26 pudo haber votado a Patricia Bullrich, pero que si hoy hay otro candidato, como puede ser Mauricio Macri u otro candidato, no sé si la volverían a votar a ella. No, claro, sí. No, desde ya. Entonces, porque todo el mundo dice, tiene caudal propio electoral, y yo la verdad que te digo una cosa, en un momento dado, Elisa Carrió sacó una cantidad abrumadora de votos, y después se presentó otra elección y sacó el 2%. Claro. O sea, los votos hay que entenderlos, que el electorado es muy volátil. El electorado no encuentra un anclaje en un candidato, sino que también lo analiza ese candidato, y hoy en día el hecho de estos saltos en garrocha que ha dado Patricia Bullrich, no creo que le sean muy propicios para poder entablar una candidatura presidencial. Yo digo porque el 26% que sacó aquella vez estuvo compuesto por muchísima gente, que yo lo veo en ese barómetro que son las redes sociales, y que claman, hay como un operativo clamor para que ese espacio esté representado por Mauricio Macri, o por una coalición más amplia que permita recrear lo que en su momento fue Juntos por el Cambio. Pero hoy por hoy, sobre todo si lo escuchamos a Mauricio Macri el otro día en el Centro Argentino de Ingenieros, no sé si ya hicimos el comentario, esto fue la otra semana, fue la verdad que una cantidad de chicos, de estudiantes y de no estudiantes que estaban, que realmente sorprendieron. Incluso el discurso final de Julio María Sanguinetti, fue como yo le dije a Mauricio, que muchos dijeron: ¿qué le dijiste al oído? Lo que le dije es que es el mejor jefe de prensa que pudo haber tenido, porque al final dijo: vos te tenés que meter nuevamente, porque tenés dos cosas que son fundamentales. Tenés credenciales democráticas, sos alguien que puede unir y terminar con esta grieta, y después tener las manos limpias. Creo que pero lo planteó, no voy a encontrar las palabras exactas, googleenlo, pero lo planteó como si fuera como una suerte de Salvador, que todavía Macri nos sorprendió. Es más, le dijo otra cosa. Dijo: mira, vos es que yo era muy amigo de Alfonsín, y Alfonsín fue un gran demócrata, un gran republicano, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Yo a Raúl le decía: vos hablas de todo, pero de economía no hablés, porque sos un desastre, no entendés nada de economía. Y en el caso de Macri le dijo: vos a eso que sos un demócrata y una persona de formación republicana, le añadís que de economía entendés. Entonces, un espaldarazo, y la verdad que yo vi a los chicos y había gente como, por ejemplo, no había gran gente que proviniera de los círculos políticos. Estaba, bueno, pues era que estaba Carlos Pagni, estaba Gonzalo Sí, Florencia Donovan, periodistas. No había gente de la política, que estaba Diana Mondino, que me sorprendió, y estaba Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que estaba muy contento también, y me sorprendió también porque sabía que estaba no sé si está ocupando algún cargo o está asesorando en algún área del gobierno actual, y me sorprendió. Quiere decir que estos caudales, como yo decía recién, no sé si Pablo no estaba conectado todavía en este tramo. Cuando yo escucho que me dicen: no, porque tiene un caudal propio, yo digo: ¿quién puede hoy tener un caudal propio? Un caudal propio es un voto bajo cerrojo. ¿Y quién lo puede tener? Yo no creo que Patricia Bullrich lo tenga, sobre todo porque la gente no ve con buenos ojos, yo les digo, este cambio de un sector al otro, y que en ese 26% estuvo mucha gente como yo, como tantos otros, no quiero incluirlo a Pablo en esto,
pero tantos son que estoy seguro que está, así te incluyo, que si mañana se presenta Mauricio lo votamos con las dos manos, eso es claro como el agua. Entonces y que estamos buscando una variante que pueda contener otros sectores. Macri está recorriendo el país, no lo está recorriendo porque tiene ganas de trabajar de guía turístico. Y en sus recorridas no solamente habla con gobernadores nuestros del PRO, sino que tiene una gran sintonía con el embajador, con el gobernador de Santa Fe, de origen radical Puyaro, con el gobernador de Mendoza, Cornejo, y también con Valdés. O sea que está armando, y también esos sectores están tratando de ver si se puede recrear con otro formato, no sé, pero una cosa como fue Juntos por el Cambio. Ernesto Sanz también está en lo mismo, que fue uno de los que más encabezó esto, y sabemos que solo no se va a poder hacer, pero si logramos tener espacios de contención, incluso algunos sectores que a lo mejor hoy están obnubilados con el tema libertario, pero que ya se empiezan a desencantar, lo veo a diario, sobre todo en los jóvenes. Ojo, atención a esto, porque yo estoy trabajando con un grupo que es estos chicos del tercer tiempo, donde estás vos también, donde está Valentina Tulain, vos y otros chicos, digo chicos por juventud, y que realmente me dicen de que encuentran libertarios que están desencantados. Pablo, querías hablar. Jorge. No, yo quería comentarte algo, que yo justamente ayer a la mañana estuve en una reunión de Agro, donde había 10, 12 jóvenes de entre 30 y 40 años, no jovencitos, pero entre 30 y 40 años, y yo les hice ellos saben que yo soy del PRO, y les digo, a ver, dígame una cosa, ¿a quién votan? Y de los 10 de entre 30 y 40 años votaban al PRO. No votan más a la Libertad Avanza. Hay mucha gente muy desilusionada con la Libertad Avanza, sobre todo a partir de la affaire Adorni. Después de la affaire Adorni, me parece que abrió los ojos un montón de gente, porque ahí estábamos con Españolo, estábamos con Antis, estábamos con el tema de la franco-inglesa, no me acuerdo cómo se llamaba esto de la droguería. Y la realidad es que me parece que la gente abrió los ojos. La gente de mi edad, no tengo ninguna duda que la gran mayoría vuelve al PRO, porque todos votamos a la Libertad Avanza porque era la alternativa. Habían desaparecido nuestros dos referentes, que eran Bullrich y Larreta, y había quedado acéfalo el PRO. Tuvo que abrazarse el PRO, desde mi visión, a la Libertad Avanza para seguir sostenido, obviamente en un lugar muy relegado dentro de la Libertad Avanza, pero me parece que fue una jugada inteligente, porque seguimos vigentes. Si no hubiéramos desaparecido, seguiríamos solos. Pablo, y sí, hoy en día tendríamos que mandar el corte, y tenemos a Ricardo Boyerín en línea, pero lo saludamos, hacemos el corte y seguimos, si te parece bien, porque estamos pasados de tiempo. Me parece muy bien, señor, hay que respetar el corte, muy bien. Ricardo, ¿estás ahí, no? Sí, estoy acá, quédese tranquilo, yo espero. Bueno, gracias, Ricardo. Vamos al corte. El corte y la quebrada. Y la quebrada. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220.
Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, transcurrido el corte comercial, continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Hola Jorge, hola Horacio, no sé quién más está en el piso. Está Nathan Pablo, conmigo está... y Jorge estaba todavía entrando por el Zoom porque se cortó. Y Pablo en minutos Nathan, también. Para estar en 2 minutitos ya están en me aire. parece muy bien, saludos a todo el piso, a la distinguida audiencia. Saludos A Nathan que tiene que hablar contigo. Después te mando un mensaje. Bueno, listo, Nathan, sí, ya está. Bueno, yo estoy atrapado en la ciudad. Estoy en La Plata en este momento, estoy dando clase acá en la Universidad Católica de La Plata y estoy saliendo para Buenos Aires y esto es un infierno porque con estas manifestaciones absolutamente razonadas y razonables, ni una más y demás, está totalmente cortada la ciudad, así que se hace difícil, se entiende, comprendo y acompaño, pero se hace un poco difícil. Pasa que, bueno, los argentinos tenemos un pequeño problema, que es que siempre reaccionamos, ¿no es cierto?, prácticamente como epilépticamente, ¿no?, cuando suceden estas cosas de las muertes, descuartizamiento de mujeres, más aún si son menores. Pero bueno, hay algo que justamente estando en Europa, aprovechando con épocas con el doctor Jorge Enríquez y con la gira académica que hacemos todos los años. Que te está escuchando ya Jorge, disculpame que te interrumpa. Bueno, Jorge es un gusto. No, pero perfecto, pero una de las cosas que hemos visto es el aumento de la violencia en el mundo. Es decir, el mundo se ha puesto cada vez más intolerante y cada vez sucede cosas siempre que nos resultan, digamos, casi terroríficas. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando del viejo terrorismo que estaba vinculado a la política, sino de estas actuaciones de personas solas que se ponen una bomba y matan gente, y una violencia generalizada en la sociedad. Y la violencia generalizada en la sociedad no es un buen síntoma. La gente se mata por un choque, se agarra a tiros porque uno le sacó el estacionamiento a otro. Creo que la sociedad está respondiendo con una violencia por lo menos inusitada. Yo quería decir 2 cositas nada más. Primero que ya me anticipé conforme habíamos hablado y ya hablé por el tema que nos ocupa con el doctor de Bogolaski. Hoy mismo a la mañana le hice saber un temita vinculado con nosotros, ajeno al programa, por supuesto. Sí. Bueno, sí, eso gracias, por un lado. Y por el otro lado te quería decir que este tema no lo podemos soslayar, el tema de... Creo que tiene 2 o 3 planos. Hace 11 años empezó esta marcha Ni Una Menos. En ese momento yo fui uno de los más entusiastas. No me acuerdo, estaba en el Ministerio Público Fiscal. Fui uno de los más entusiastas juntamente con 11 años atrás. Estaba todavía, lo había asumido, el doctor Germán Garabano, el doctor Sebasco. Fuimos muy entusiastas de esto porque me parecía que era visibilizar un tema que no tenía nada que ver con el feminismo, sino simplemente una constante que se venía dando con los ataques a mujeres en forma violenta, muchas veces en el plano intrafamiliar, la gran mayoría de ellas, pero luego
esto se fue bastardeando y al poco tiempo apareció ya 2 años más tarde la marcha reclamando el aborto, que no tenía nada que ver con la consigna inicial de Ni Una Menos. Esto también fue aprovechado por el gobierno de Alberto Fernández para generar estructuras elefantiásicas que no sirvieron para nada porque los femicidios siguieron y creciendo en el Ministerio de la Mujer y la Diversidad, que fue claramente una cueva de conchavo político. Esto por un plan, pero por un lado. Por el otro lado, también esto dejó al desnudo que hay protocolos que se tendrían que haber aplicado en el caso de esta chica, como en el caso Loan, que es el protocolo de la ley Sofía, que no se aplicó. Acá hubo una demora injustificada totalmente. La chica estuvo en la casa del agresor, de Bertelier, durante un día y medio, con una que había sido evidentemente convencida, había sido cooptada por esta persona para que fuera a su casa. Durante el día habían tenido una reunión con la madre. Pensemos que la madre había sido la pareja de él, que él estaba casado, pero que tenía otra tercer pareja. O sea, todo esto revela el perfil de esa persona. Ahora, es inexplicable cómo esa persona siga trabajando en el lugar donde lo estaba haciendo, cuando hace un año atrás tuvo también un caso de violencia de género, que si bien fue absuelto, evidentemente una mujer que salió de la casa, que tenía con las manos precintadas y prácticamente desnuda, pidiendo socorro, hubiera merecido una atención mayor. Hay una connivencia evidentemente con algún sector de la política. El hombre pertenece a las 62 organizaciones peronistas. Esto no es ajeno, por eso yo cuando escuchaba hablar el otro día a Luis Juez, lo voy a decir con nombre y apellido, me ponía a pensar también que en su momento el área de iluminación de la ciudad de Córdoba, cuando era intendente Luis Juez, estaba cooptada por la barra brava de Talleres. Esto pregúntenle a cualquiera en Córdoba, que se lo va a contar con pelos y señales, y la gran mayoría de ellos eran gente que no concurría a su trabajo. O sea que en esto hay una responsabilidad de otras fuerzas políticas, de no solamente, bueno, en este caso concretamente fue el tema de las 62 organizaciones peronistas, pero esto hace de que se ponga un poco más de acento en que cuando hay un caso de una desaparición, haber actuado, yo creo que en las primeras 24 horas, con toda la seriedad del caso, hubiera servido muchísimo para evitar que esta chica muriera. El padre biológico, que es policía retirado, lo he escuchado yo, porque este tema realmente, para felicidad de Adorni, ocupó todos los temas, ocupó prácticamente, inundó los canales de televisión, cosa que es así, pero digo para felicidad de Adorni, porque todo el mundo dice, ya nos olvidamos de los problemas de Adorni y todo lo demás, porque esto tapó todo lo otro, que es cierto, porque es un caso que produce conmoción generalizada. Pero también esto obliga a que hay un fiscal ahora que va a ser sometido a juicio político porque no actuó con la celeridad que el caso merecía, no se aplicó el protocolo Sofía, no se tomaron medidas que era necesario tomar urgentemente, como haber allanado la casa. 5 días después se le pide el teléfono a la madre biológica. El teléfono de Bertelier nunca fue auditado, nunca fue hasta que se lo detuvo. Él estuvo durante 72 horas sin ningún tipo de detención, alguien que es sumamente manipulador. Por eso esto obliga, no solamente es cierto lo que vos decís, Ricardo, es una sociedad violenta, pero también obliga primero a que se actúen con los protocolos vigentes. A veces no es mentira que la ley no existe, la ley está. Lo que pasa es que está en la desidia de los funcionarios y en muchos casos también con vasos comunicantes, con cuestiones, con organizaciones gremiales o políticas. Y por otro lado también está el tema que de todo esto se busca hacer un aprovechamiento político, como ya te repito, el tema de Ni Una Menos, que empezó en una dirección y después se torció para el lado del aborto. Y por supuesto a partir de ese momento yo dejé de participar porque lo están bastardeando un fin útil como era poner en el tapete y civilizar el tema de los homicidios. Por eso me parece que la sociedad es violenta, sí, estoy totalmente de acuerdo,
pero también acá hay temas que a veces los padres tenemos que prestar un poquitito más de atención a las relaciones de los hijos. Bueno, los niños ya son grandes, pero siempre ponía atención porque generalmente estas cosas se producen, estos temas fatalmente se producen en lugares donde hay una relación muy afectuosa, muy cálida, muy de confianza con los menores. Si no vean el caso, por ejemplo, los chicos ahí que fueron abusados por un empresario recientemente, que se producen en esos lugares. Por eso yo y mis hijos, a sus hijos, que son nuestros nietos, que dicen permanentemente que se muevan lamentablemente en un mundo donde desconfíen incluso a las personas que están más cercanas, en cuanto a los abrazos, porque estas cosas muchas veces empiezan, que se va ganando la confianza, y hay mucha gente pervertida en nuestra sociedad, más de lo que nosotros pensamos. Yo esto lo veo a diario, con comentarios que uno a veces escucha a la gente, que lo dice medio por ahí en solfa, pero cuando alguien está haciendo bromas con algunas cosas es porque evidentemente hay un fondo ahí que está subyacente. Y vemos también funcionarios como el propio presidente de la Nación, que el tema sexual está permanentemente en su agenda. Permanentemente cuando tiene que hablar de algo, habla o del mandril, o de la dermicina, o de le vamos a romper tal cosa. Entonces estas cosas van calando en la sociedad y a veces a los padres y a los abuelos se nos hace difícil con los chicos decirle, chicos, ojo, vayan así, no, si el presidente dice estas barbaridades. Entonces ese presidente del Uruguay, Lacalle Pou, decía que él se sentía un poco, sin petulancia lo decía, aclaraba, un poco el padre de todos los uruguayos, los que lo habían votado y los que no le habían votado. Y se sentía como un cuidador, como que los tenía que cuidar, proteger, no en un sentido populista o autoritario, sino en el sentido que tenía que cuidar. Y me parece que esto es lo que acá está faltando, y está faltando en la base. Maestras que insultan, a una maestra el otro día le hacen un escándalo porque, yo lo vi el video, porque la maestra le pateó el escritorio al chico, el chico la estaba empujando con el pupitre y la estaba arrinconando a la directora del colegio. Una banda de vándalos. Pero ¿qué pasa? Si van y le dicen a los padres, mira vez que lo llamaron a mi viejo del colegio, porque yo no tuviera razón en tercer año del colegio, que aunque yo hubiera tenido razón, que no la tuve, la filípica que yo me comí con mi viejo y la penitencia que me dieron, daban por cierto todo lo que había dicho el jefe de celadores, que era un tipo que después llegó a ser muy conocido, presidente de la Cámara Argentina de Minería de Deu, Martín de Deu. Dieron por cierto todo lo que dijo el jefe de celadores. Bueno, no los aburro más y sigan ustedes. No sé quién más está ahí, pero... No, Jorge, escuché atentamente lo que dijiste. Y esto es lo que nos demuestra con claridad. Es la degradación de la sociedad argentina, sobre todo en aras de una supuesta libertad que tanto han querido grupos específicos los argentinos, que hemos terminado con que los padres no pueden colocar a los niños, como se podía hacer antes, correctivos. Entonces fundamentalmente se ha perdido la autoridad que teníamos los padres sobre nuestros hijos. Con esta idea de que estamos todos en un plano de igualdad, resulta que uno sube un colectivo, le dice a una señorita que suba adelante, se da vuelta y lo mira y dice, ¿qué pensás? ¿Que soy una discapacitada? Es decir, creemos que nosotros, sobre todo, no nosotros, los que pasamos los 50 años no, pero este grupo intermedio que siempre blandiendo banderas y pañuelos de colores estrafalarios han sometido a la sociedad argentina a una violencia que no estábamos acostumbrados. Nosotros cuando íbamos al colegio y teníamos que pelearnos, como yo me he peleado muchas veces en mi vida, teníamos cosas muy claras, no teníamos código tienen los delincuentes, nosotros teníamos principios. Al hombre caído no se le pega más. Hoy en día al hombre caído se le patea la cabeza. Entonces, estas cuestiones que damos como si fuesen tonterías, ¿no? Cosas que no hay que prestarle atención.
hay que prestarle muchísima atención, porque la sociedad se conforma en violenta desde ¿dónde? Desde la familia. Yo siempre explico, la educación no la da el colegio, ni la escuela, ni la universidad. La universidad y la escuela nos da instrucción. La educación la tenemos que sacar de la familia, donde se respetaba a los abuelos, se respetaba a la mujer, se respetaba al más débil. Lamentablemente hoy al más débil le pegan y le pegan en el piso, como pasó finalmente con este chico Báez. Bueno, esto es el resultado de haber perdido la autoridad que teníamos los padres con los hijos, repito, en aras de una libertad. Yo digo, ¿sabe qué? La libertad de los cementerios. Listo, gracias por la intervención. Mando un saludo a todos y seguramente nos veremos el próximo programa. Chau, chau. Muchas gracias, doctor. Muy acertado tu comentario, querido amigo. Jorge, ¿puedo agregar algo respecto a lo de esta chica Agostina? Todo es libre acá, podés decir lo que quieras. Que otra cosa que me llamó mucho la atención es que, ella faltó al colegio durante 3 semanas. Nadie detectó ninguna alerta en ese, sabiendo que el padrastro de ella había tenido problemas con temas de violencia de género. Eso también llama mucho la atención, ¿no? Además, cualquiera Buen punto, muy buen punto. Me olvidé de decirlo, me parece muy acertado. 3 semanas sin ir al colegio. Antes vos faltabas un día al colegio y ya poco más tenías en tu casa la guerra termonuclear. Y además, cualquiera que sabe de derecho penal y de criminalístico o criminología sabe de que las primeras 72 horas desde que se denuncia un delito, desde que la posibilidad de un delito, son las más claves para una investigación. Y bien, como bien decías, este Barrelier pasó 72 horas, ni siquiera le auditaron el teléfono, nada, con completa libertad para manipular los hechos. Es algo muy llamativo, ¿no? Porque cualquiera de derecho penal sabe de eso. Totalmente de acuerdo. No. Me pareció que todo lo que se dijo, incluso todo lo que dijo este chico, ¿cómo se llama? Ricardo, también muy acertado. Sí, es algo preocupante. La verdad que a mí, sinceramente, me acongojó como padre, como abuelo. Me estrujó el alma cuando lo veía con mi mujer eso por televisión, más allá que algún detalle macabro que siempre se filtra. Y también que no sé si lo vieron, pero en el año 15, o sea, hace 11 años, este monstruo hacía encuestas. Ahí lo dio ayer Feynman, lo dio después Seyman también, lo dieron todos, que están filmadas, encuestas que él hacía, encuestas que le pagaban por hacerla, preguntándole a la gente qué opinaba de la violencia de género. Todo el mundo decía que era un horror, y él la sentía con la cabeza como que estaba, o sea, lo que puede ser, porque la mentalidad del tipo, como en 11 años, o a lo mejor siempre fue igual, pero se lo veía muy convencido de que la violencia de género era algo terrible, y hoy uno lo ve que está haciendo el testimonio de su madre, que dice que quería un monstruo. Es que, perdón, Jorge, pero pasa mucho esto en muchas partes del movimiento feminista. Hay muchos hombres que se hacen pasar por aliados, digamos. Es algo conocido. Y de hecho son los que son más violentos, ¿no? Y de hecho cometieron muchos abusos. Es algo. Muchas veces usan esa excusa de hacerse pasar por aliados para como que estar más cerca de mujeres que capaz están pasando por una situación de vulnerabilidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Alguno quieren agregar alguno más? Joven Torello, joven... Bueno, estoy escuchando atentamente la interesante disertación de Ricardo y bueno, no, estamos todos de acuerdo en que esto es un absoluto disparate y yo sigo insistiendo de que acá en Argentina tenemos que de una vez por todas, Jorge, vos te acordarás, cuando el kirchnerismo, que siempre levantan la bandera del feminismo y se hacen, después los más violadores y los que más hacen eso son ellos, ¿no? Con Alperovich, con
el Chisito, ¿cómo se llama? El intendente de Matanza. Espinosa. Espinosa y todos esos. Bueno, Guasora, ¿no? Bueno, Guasora, violador de menores. Bueno, son toda gente que siempre han estado levantando las banderas del feminismo, de la defensa de la mujer, y son los primeros hipócritas en no usarlas. Y yo me acuerdo, Jorge, no sé si vos estabas o no, pero cuando todo el kirchnerismo y parte del peronismo votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. Y sí, fue un año antes que yo llegara, pero sí, fue un horror. Yo no era diputado. Una barbaridad, es una barbaridad. Si la Argentina, nosotros todos, no nos ponemos de acuerdo en que un violador tiene que entregar el ADN, tiene que haber un banco de ADN y tienen que tener prisión y no tiene que salir nunca, está comprobado que el 95% de los violadores reinciden. ¿Qué más necesitamos para votar eso de una vez y para siempre, de que esa gente no salga nunca más? Buen punto ese. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Cuando estaba en la ciudad, junto con un diputado, muy buen diputado de la ciudad, que después militó, de origen peronista, pero que después militó en el PRO, muy allegado a Gabriela Michetti, Elio Rebot, presentamos un proyecto que establecía un registro de violadores. El registro de violadores era que lo tomamos aparte, no inventamos nada, porque la pólvora ya fue inventada hace muchos años. Nos queda un minutito. Lo tomamos de algunos estados americanos, en donde el tipo que ha cometido un hecho grave de violación, o aunque no sea violación, de un atentado contra una mujer, atentado sexual me estoy refiriendo, un abuso, figuran en Brasil, por ejemplo, creo que es en San Pablo, en las estaciones de subte, figura la cara de todos de ellos. Y cuando se mudan en Estados Unidos, tienen la obligación de poner en la puerta de su casa un cartel que dice: acá vive fulano de tal, que incurrió en esto, esto y lo otro. Cosa que la gente tome sus precauciones. Si el tipo después se comporta bien, hay tipos que han sido magníficos, se han comportado muy bien, pero hay otros que evidentemente... Perdóname, Jorge, que te interrumpa. Pero... Y se han evitado así muchos femicidios. Pero bueno, también se habló en su momento, pero todo el mundo cuando lo dijimos acá con Rebot dijeron: están estigmatizando a tipos que a lo mejor fueron absueltos. Bueno, acá tienen el caso, uno que fue absuelto, Bertelier, no sé cómo se llama, el asesino de Agostina, había sido absuelto, Bardelier había sido absuelto hace un año y pico atrás. Bueno, parece que nos tenemos que ir. Sí. Así es, señores, me alegro mucho. Muchas gracias. Y me alegro mucho de verte tan eufórico y tan entusiasta y con buen semblante. Gracias. El campo y no los remedios hacen sus efectos. Sí. El campo hace bien. Un abrazo a todos, muchas gracias. Chao, gracias Jorge, gracias Pablo. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau, chicos. Gracias.